Bueno, pues una charla de café y os cuento. Lo primero, antes de todo, hacer referencia a la música empleada. Muchos me decís, y con razón, oye, pongo otra cosa, porque claro, con esas piezas que parecen así tan sencillotas, a veces no es que sean sencillas o complejas, sencillamente es que nos gustan por el tipo de música que es. Me pedís, oye, ponte algo de los 70, dale caña a Led Zeppelin, Pink Floyd, Supertramp, The Who o lo que sea. Y me gustaría, de veras, y lo he hecho. Lo que ocurre es que YouTube mantiene ahí un litigio, una controversia, una conspiración judeo-masónica contra mí, por la que le da por silenciarme o por censurar los vídeos cuando pongo música que tiene contenidos que estén protegidos por derecho de autor. YouTube, que es muy jodido, tiene una lista de temas libres, pero suenan mal, no me gustan. Ya los he probado en otros vídeos y la verdad es que no me han gustado a nivel sonoro. Ya os lo he dicho claramente. Y luego te permite comprobar si, por ejemplo, por decir un caso, Antonio Forcione tiene el tema libre o no, y si tiene alguna restricción por zonas, y te permite acceder a la propia base de datos de YouTube para que lo compruebes. Total, que este que os habla, dicho y hecho, teclea Antonio Forcione y se da cuenta como un concreto tema, que es aquel que yo quería utilizar, en principio no tiene ningún tipo de restricción o limitación. Con lo cual me dije, hala, todo el campo es orgasmo, ahí que voy. Y luego, del dicho al hecho, hay un importante trecho. Resulta que ese tema de Antonio Forcione, que a priori no tenía ningún tipo de restricción o limitación, finalmente sí la tenía, a pesar de no haberme dicho nada a YouTube, y va y me silencia el vídeo. Con lo cual, a la postre, lo que os quiero decir, y yo quiero ser muy respetuoso con los derechos de autor, por razones obvias que ya os he comentado varias veces, a la postre, como decía, me encuentro con que YouTube solo me deja utilizar 4 o 5 cosas muy contaditas, para que no haya problemas con derechos de autor. Muchos me proponéis, utiliza tal, por favor, que me gustaría escuchar a Maceo Parker y quisiera ver cómo suena porque es mi referencia. Pues es que lamentablemente si lo hago me voy a encontrar con problemas. Entonces, lo siento mucho, pero no puedo hacerlo. Como digo, estoy abierto a vuestras sugerencias, pero eso sí, por favor, que sea claro, contrastado y manifiesto que no da problemas de derechos de autor. Si no, es que no las voy a poder emplear. Voy a tener que seguir utilizando las que hasta la fecha vengo empleando, que por otra parte habrá a quien le guste, a quien no, pero yo creo que siempre algo se puede sacar. Dicho lo anterior, aquí tenéis el material que he utilizado para ajustar los dos platos, mejor dicho, los dos brazos y las dos cápsulas, que son idénticas. Brazo y cápsula son idénticas. Lo único que ha variado en este caso, ya sabéis, son los platos. El previo de fono ha sido el mismo, el Luxman EQ500, sobradamente conocido por todos. Además, como sabéis, se utiliza la misma Hana, en un caso y en otro caso. Allí también tengo montado otra Hana. Y el brazo es el mismo, SM5. Lo único que ha variado ha sido, por tanto, el plato. Utilicé los mismos ajustes, pero claro, obviamente, intentando encontrar la máxima igualdad, ocurre que puede haber diferencias de altura, sobre todo en cuanto que para el Technics 1200 se utiliza un mat que es bastante grueso. Eso ya introduce una variación importante en lo que se trata del Vertical Tracking Angle, VTA, o SRA, aunque no son equivalentes. Realmente una cosa es el Rake Angle y otra cosa es el VTA, o Vertical Tracking Angle. Pero bueno, también es cierto que yo tengo limitaciones, yo no puedo ajustar el SRA, no dispongo de medios, ¿vale? Puedo ajustar la altura del brazo y con eso, evidentemente, también se varía el VTA. Entonces, dicho esto, los dos brazos están exactamente colocados. En ambos casos hay una distancia de 23 centímetros y medio y un poquitín más medidos desde el spindle, desde el eje hasta el eje del brazo. Por tanto, están situados a la misma distancia. He hecho la comprobación con un protractor de los 3 puntos, ¿vale? Están exactamente colocadas ambas cápsulas y ambos brazos, tienen el mismo peso, están todas exactamente iguales, todos los ajustes exactamente iguales, el anti-skating, y lo único que ha variado, como he dicho, ha sido el Vertical Tracking Angle. He utilizado además, para hacer la prueba, distintas alturas en el Technics 1200. ¿Por qué? Porque hablándolo con mi hermano, y manteniendo diversas conversaciones, le decía yo, oye, pues suenan distintos y tal. Y no, eso no puede ser. Oye, sí, pues son platos distintos, deberían sonar distintos, o al menos debiéramos poder apreciar distintos sonidos. Y me decía él, no, que no. Bueno, venga, prueba a variar. Y efectivamente, bueno, pues le he hecho caso
Y he ido variando la altura, ¿vale? He ido variando la altura y al principio estaban ambos a 11 milímetros de altura, medidas con la escala que proporciona la propia SME con el brazo. Y había diferencias, es cierto, había diferencias y se notaban, eran palpables. El SME era más brillante, era más limpio, todo sonaba más pequeñín. Ya sabéis que yo siempre utilizo un poco esta forma de hablar, de pequeño, grande, gordito. Era el agudo más limpio, era más nítido, el sonido era más preciso, pero tenía menos grave el SME. En cambio, este era opulento, este tenía un grave rotundo, contundente, de eso que se desparramaba. Pero en cambio, arriba era un poco más mate, apagado. Un poco similar, para que me entendáis, a lo que pueda ocurrir cuando juegas con la carga y cuando la vas bajando o en cambio la vas subiendo. Un poco semejante a lo que acontece cuando varías la carga. Pero claro, obviamente la carga era la misma, el previo de fono era el mismo, las diferencias estaban única y exclusivamente o podían estarlo en la altura y en el mat de Hollaide que utilizo con el Technics 1200. Es un mat bastante grueso. Ahí lo podéis apreciar. Claro, un mat tan grueso introduce variaciones, con lo cual empecé a hacer cambios con la altura, empecé a hacer pruebas, empecé a subir la altura, variando por tanto el VTA del 1200 y ahí empezaron cada vez a parecerse más uno y otro. En realidad, aunque tengan distinta altura, aunque este esté a 11 milímetros y aquel esté actualmente a unos 13 milímetros, aunque pueda parecer que tienen distintas alturas, en la medida en que aquel utiliza un mat y este no, realmente puede que lo que esté ocurriendo ahora es que el SRA o el rake angle sea más parecido o sea el mismo y por tanto ahora las cápsulas, a pesar de que los brazos tienen distintas alturas, tienen el mismo ajuste equivalente. Eso hace que ahora realmente no haya forma de distinguir uno y otro plato, y esto es curioso. Además he hecho otra prueba. He cogido esta Hana ML y la he montado aquí, y viceversa. Y además he utilizado grabaciones. He vinilizado, he pasado los archivos a digital y las he estado haciendo pruebas ciegas, comparativas, A-B. Y al final las cápsulas no las he diferenciado. Es decir, montando una cápsula, una misma unidad de la Hana en el SME, no soy capaz de encontrar diferencias. Es decir, he probado esa Hana aquí, con esta misma Hana aquí. Obviamente versiones digitales, comparando esta con la versión digital de aquella montada en este. Bueno, no os lío más, que sé que puede resultar un poco confuso. En definitiva, he intercambiado las cápsulas, he hecho pruebas cruzadas y no he encontrado ninguna diferencia entre una y otra unidad de la Hana. Las diferencias las encontré en un principio, pero a medida que cambié la altura, sinceramente, en pruebas ciegas no soy capaz de diferenciarlos. Bueno, pues os voy a decir la verdad y nada más que la verdad. Me gustaría poder decir... Suenan distinto, he encontrado diferencias. Me gustaría poder decir aquello de el SME es así y el Technics 1200 es asá. Pero, sinceramente, ahora mismo, con las variaciones de altura que he hecho, no soy capaz de distinguir en pruebas ciegas uno de otro plato, sinceramente. Michael Fremer, que sé que me ve por lo que me han contado, ya sabéis que muchas veces hablo de él y me refiero a él en plan coña, ¿no? Desde aquí le mando un saludo cordial, no sé si esto lo va a ver o no. Pero bueno, Michael Fremer hizo en una ocasión una prueba en la que comparaba un plato de máximo nivel, de estos que cuestan el rescate de un rey, creo que era un Continuum Caliburn o algo así, que era un nombre así un poco estratosférico, chachipiruli, contra un 1200, creo que era esta misma versión, la G, pero eso sí, lo hacía con el brazo de Technics, que ya sabéis que yo creo que es su principal punto débil. Y creo que sí que decía en su vídeo que encontró diferencias. Además creo que utilizaron un osciloscopio, no, utilizaron Audacity, que es lo mismo que he hecho yo, para ver las diferencias. Y en este caso yo no puedo decir que haya encontrado diferencias. Es verdad que el SME no es ese Continuum Caliburn chachipiruli que te rilas de ese precio estratosférico. Tampoco es poca cosa, ojo, estamos hablando de un SME15 con brazo SME5, ojo, estamos hablando de un conjunto analógico de máximo nivel. Quizás no estratosférico, quizás no estos pensados para los magnates rusos, pero no deja de ser un SME, cuidado con lo que tiene. Plato suspendido, unos mecanizados extraordinarios, una precisión en los ajustes impresionante, los materiales son de primer orden. No creo que se pueda poner en tela de juicio el SME15. Y por otra parte, pues un plato que, como sabéis, arrastra esa leyenda de plato de DJ, una leyenda negra que tampoco creo que sea justa. Arrastra, eso sí, un problema muy serio por el brazo que monta, que lamentablemente es un brazo que no está a la altura de lo que fue el mítico EPA 100 que montaba aquel famoso SL10
MK2, que ya quisiera yo tener uno algún día, o un MK3. No. Technics, cuando dijo hacer el 1200G, subió la factura de forma considerable e introdujo importantes cambios en el chasis, en el motor, en el eje, en el plater, que ahora pesa cerca de 3 kilos. El motor es de triple rotor, sin núcleo, ha reducido las vibraciones hasta niveles prácticamente ridículos de, como digo yo, de niveles de delfín o de murciélago, que no son audibles. Pero bueno, en fin, metió una pasta gansa en investigación-desarrollo. Luego también la aplicó y la transportó al nuevo SP1000, SL10 nuevo, la nueva versión del SL. Pero con todo, como decía, va y deja el mismo brazo cutre, que por mucho que diga de magnesio, a mi modo de ver, es una atrocidad. Y claro, ocurre que haciendo una inversión más o menos razonable, ya con un mero 3009 de SME, o un M2 de SME, o por ejemplo, sería muy interesante montarle un Sorane de la propia marca esta, que a veces dice que es HANA, otras veces es Excel Sound Corporation. Esto juega un poco con el cambio de los nombres, pero bueno, la propia HANA tiene sus brazos. Ahora no te podría decir con exactitud si los fabrican ellos, si se trata de HANA o si utilizan otro nombre, porque antes se llamaban Avis, ahora han pasado a llamarse Sorane. Bueno, ya sabéis que Excel Sound Corporation está metido en esos profundos cambios, se ha cansado de fabricar para terceros, ahora lo hace para sí, y también se ha embarcado, hace ya mucho que lo hizo, con unos brazos que se parecen mucho al Dynavector 507, ese brazo que es objeto de culto por muchos aficionados, aunque luego dicen que tampoco es para tanto. Yo nunca he tenido uno, la verdad, pero sí que es una pieza de colección. Pues tiene esta marca un brazo, el Avis, no sé ahora exactamente si mantiene la denominación o no, el Sorane, que, por ejemplo, puede ser montado en el Technics una maravilla. Y quien dice eso, dice, por ejemplo, un Jelco. No voy a decir Rega porque, lamentablemente, y siento a aquellos que tengáis Rega, a mí no me gustan los brazos Rega, por muchísimos motivos. Pero bueno, quiero decir, y no me enrollo más con esto, cambiándole el brazo, el 1200 cambia, se convierte la noche y el día, es Jekyll y Mr. Hyde, pasa a ser otro totalmente distinto, pasa de ser un plato de DJ a convertirse en un plato audiófilo, como así ahora le están reconociendo tantas y tantas revistas. Por cierto, sobre esto me gustaría algo que hablar. Voy a hacer un off topic, voy a criticar aquí en un momento a Paul Miller, Ken Kessler, y si me apuráis hasta, no sé si fue Steve Gutenberg, que empezaron a probar el Technics 1200 nuevo, bien fuese el G, o bien incluso creo que también ha sido la versión GR, que es la básica, y de repente parece que se hubiese hecho la noche y el día. Es verdad que le han metido un eje nuevo, es verdad que le han metido un motor mejor, pero ya el viejo, el del MK5, era extraordinariamente bueno. Yo no sé por qué de repente, con esos cambios que tampoco han significado, aunque sí que han tenido trascendencia, de repente, ahora sí, el 1200 es un plato audiófilo de leyenda, ya no es el plato de DJ. Si le han mantenido el mismo brazo, si le han mantenido el brazo cutre que hace que eso no llegue a ser lo que de verdad es. Me sorprende este cambio de criterio, que de repente pasamos a tener un plato DJ para tener un plato audiófilo. Es verdad que con algunos cambios, y es verdad que con algunos cambios muy importantes, pero lo esencial, lo más importante, no lo ha cambiado Technics, y es lo que sigue siendo el talón de Aquiles, la parte más floja y débil del 1200. Cámbiale el brazo a tu 1200 y entonces vas a ver hasta qué punto realmente ahora sí es el que siempre fue, un plato de referencia, un auténtico plato audiófilo. Por eso digo, me sorprende que con el brazo cutre ahora sí digan que es un plato de referencia, un plato audiófilo. No, siempre fue un plato audiófilo y siempre tuvo un brazo malísimo. Ahora, con un cambio de brazo, es cuando vais a ver que el viejo y el nuevo, da igual, sigue siendo un plato de referencia. Es posible que la versión G, al incorporar tanto cambio en los pies, en el chasis, en el motor, en el eje, es verdad que puede ser un pelín superior a un Technics 1200 GR o a un MK6, es verdad. Pero es el brazo lo que va a marcar la diferencia. Es eso lo que va a separar a uno de otro de las versiones del Technics, no otra cosa. Siendo así, como digo, que siempre me enrollo y me voy por las ramas, al principio, cuando la altura estaba ajustada a nivel numérico de la misma forma en la escala, cuando había 11 milímetros de diferencia en uno y en otro plato, es verdad que noté más diferencias en el Technics, es verdad, os voy a ser sincero, os tengo que contar las cosas tal y como son. Lo primero que pensé, digo, hay diferencias, está claro, el Technics es plomizo en el grave, tiene un grave rotundo, consistente. Yo no sé si aquí os tengo que reconocer que me dejé llevar también por la literatura audiófila, por las percepciones que yo tenía en el pasado de mis anteriores Technics, porque he tenido otros Technics, he tenido un MK2, he tenido un M5, entonces no sé si me dejé llevar por esas percepciones que en su día yo ya adquirí cuando tenía el Technics 1200 y a su vez lo comparaba con un Clear Audio alto de gama que tenía en aquel entonces. La sensación es que la del Technics era un plato con mucho más grave. Luego vas leyendo que si la tracción directa, y al final parece que te sugestionas. Entonces, en la primera percepción que tuve,
Y ya digo, siendo los valores de ajuste numéricamente, que no equivalentemente iguales, la primera sensación fue la de el Technics es más rotundo, es más pegadizo, tiene el grave más contundente, está más apagado arriba, mientras que por otra parte el SME es más preciso, es más musical, es más detallado, tiene más abierto el extremo alto. Los platillos, por ponerte un ejemplo, en el disco de Tsuyoshi Yamamoto Trio son más centelleantes, tiene más precisión, tiene más nivel de detalle, pero es verdad que parece más canijo, delgadito. El sonido parece que es más pequeñín, porque está más limpio, todo hay que decirlo. Esa fue la primera percepción. Hasta que, como conté antes, pasé a juguetear con la altura. Es verdad que el 1200 monta un mat o Jade que es muy grueso, con lo cual el siguiente paso, como podéis imaginar, para hacer un ajuste correcto, fue variar la altura en el Technics, para intentar conseguir un ángulo equivalente al que tenía en el SME. Ahí sí que te puedo decir que las diferencias que habían desaparecido. ¿Hasta qué punto pone esto de relieve? Dos cosas. Primero, la importancia del ajuste correcto de una cápsula. Y en segundo lugar, que cuando se igualan las condiciones o circunstancias, si los aparatos están bien concebidos, es muy difícil encontrar diferencias. Llega un punto en que sencillamente la misma cápsula, el mismo brazo y bien ajustados, suenan exactamente idénticos, o sea, optimizados. No digo porque esté mal y al estar mal suenan igual de mal, no, al contrario, sino buscando el mejor ajuste, el más preciso, después de haber hecho 1000 mediciones, después de haber colocado el protactor, después de haber utilizado la técnica de medición en varios puntos, después de haber medido con metro, después de haber comprobado la altura, después de haber comprobado con una pesa el peso efectivo. O sea, al final, optimizado el rendimiento, el ajuste máximo, no he encontrado diferencias entre uno y otro. Al final suenan calcados. Haciendo pruebas ciegas, si le pides a alguien que te vaya conmutando y te vaya variando sin tú saber lo que está sonando en cada momento, igualando el potenciómetro, igualando las fuentes para que suenen de la misma forma, para que ya no haya diferencias de presión sonora en una y en otra. En este caso, al ser la misma cápsula, también es verdad que las diferencias de presión sonora no las hay. El previo de fono es el mismo y lo único que varía son los platos. Por tanto, no hay una diferencia de ganancia en uno y en otro caso. Con lo cual, aquí también hay que tener en cuenta que la variable de presión sonora no está presente, salvo que se utilice versión digital del vinilo, en cuyo caso sí que hay que tener la precaución de conseguir que cuando se reproduce un vinilo que está grabado pasado a digital y se utilice como fuente de referencia para hacer una comparación, ahí sí que hay que cuidar que el nivel de presión sonora sea el mismo, si no también eso se traduciría en un engaño auditivo. Pero bien, si la diferencia no está tanto en la presión sonora, sino que está ya comprobado, contrastado, que se trate de la misma presión sonora, no he sido capaz de encontrar diferencias. Es decir, una vez que he puesto a sonar uno y otro plato con la misma presión sonora, no he encontrado diferencias, francamente. Me han sonado exactos. Ahora el Technics sonaba igual de limpio, igual de detallado arriba que el SME, sonaba igual de contundente el grave uno en otro, probablemente se hubiese perdido ese grave plomizo que al principio percibí en el 1200. Poco a poco ese grave fue perdiendo esa contundencia que podía ser un grave quizás que caía en el terreno de lo desbordante, de eso que se desparrama, que a mí me gusta, oye, si sonaba muy agradable, pero perdió esa visceralidad de grave para ser un grave quizás mejor presentado, igualmente muy impactante, igualmente es un grave bonito. A ver, estamos hablando de dos subwoofers de 18 pulgadas, lo que utiliza para la prueba. Quiero decir que en todo caso estamos hablando de un grave bastante serio, pero digamos no artificial, no edulcorado como podía en un principio parecerme que estaba el del 1200, que podría ser agradable o no, pero ciertamente la percepción que me daba era la de un cierto edulcoramiento. Ahora no, desapareció. Ahora ya los graves eran los mismos. Por supuesto, la escena sonora era idéntica, no veía que nada se hubiera movido ni un milímetro, el platillo seguía sonando, el piano seguía sonando donde estaba, todo seguía en su sitio, en su justa medida. No he visto ninguna variación de escena sonora, pero ni de timbres, ni tampoco lo he visto de tiempo, ni tampoco lo he visto de matiz, ni lo he visto de detalle. Indistinguibles, en definitiva, indistinguibles. Y fijaos que se trata de la noche y el día en cuanto a concepción. Fijaos que estamos hablando de tracción directa frente a correa. Fijaos que estamos hablando de plato suspendido frente a un concepto más tradicional de plinto. Fijaos que estamos hablando de un plato que tiene una base Townsend frente a un brazo o un plato, el SME, que simplemente está tal cual. Fijaos que se trata de dos mundos totalmente distintos, Japón contra Reino Unido, la pérfida Albión, el sol naciente contra la pérfida Albión. Daos cuenta que, pese a con todo, con la misma cápsula y el mismo brazo, idénticos.
Sinceramente, me hubiera gustado que sonasen distintos. ¿Sabes por qué? Porque si tengo dos platos en mi sistema, y además de tan distinta concepción, quiero que suenen distintos y que me aporten distintas cosas. Sin embargo, por mucho que yo quiera, no puedo negarme la evidencia de lo que he escuchado. No, suenan distintos. A partir de aquí, podríamos elucubrar como cacharrero audiófilo. ¿Te interesa tener dos platos? ¿Te interesa? Sí. ¿Sabéis por qué? Primero, por cacharrero. Porque me encanta el 1200, porque le tengo un especial cariño, porque además con ese plinto de madera lacada negra que le he puesto me parece precioso, porque además la versión 1200G con ese pláter dorado me parece impresionante, porque además me permite tener distintas cápsulas. Ahora momentáneamente tengo la misma, pero las cambiaré, le daré esta ML a mi hermano y yo me quedaré con cualquiera de las que tengo por ahí y tendré distintas cápsulas, ahora sí con distinto sonido. Por eso me interesa, pese a que sean prácticamente parejos, me interesa seguir teniendo el 1200 y el SME. Pero la conclusión a la que llego, y sé que muchos discreparán porque parece que con esto estaré removiendo los cimientos del mundo audiófilo, yo no he encontrado diferencias y creedme, sé que muchos diréis, bueno, pero es que a ver los ajustes, a ver tal, os tenéis que fiar de mí. Esto no es una prueba que se haya hecho en un día, ni en 5 horas, ni mucho menos. Un vídeo de media me lleva 5 horas entre audición, montaje, instalación, etc. Esto no me ha llevado 5 horas. Llevo 3 días, no completos, por supuesto. Llevo 3 días haciendo pruebas, haciendo ajustes, montando, desmontando, contrastando, midiendo, sentándome, volviéndome a escuchar, intercambiando opiniones. Oye, podrá ser esto, podrá ser lo otro. Quiero decir, son muchas horas las que he dedicado a intentar encontrar el ajuste óptimo y, por tanto, por supuesto que me puedo equivocar, soy humano como cualquier persona, pero creo que al final lo que se pone de relieve es que cuando se ha optimizado al máximo el ajuste, cuando se han invertido muchas horas en ajustar, cuando se han utilizado además escalas, mediciones, pesas, al final veo que realmente no hay diferencias. Por tanto, se podrá objetar el ajuste, se podrá decir es que no puede ser, es que la tracción directa. Pues mi conclusión es que llegados a estos niveles, cuando se trata de aparatos que en ambos casos se acercan a esos niveles de wow, flutter, de estabilidad de giro, que rozan casi lo máximo el estado de la técnica actualmente, las diferencias no existen. Tened en cuenta, y ya lo dije en otro vídeo, que según los datos de laboratorio de mediciones técnicas de wow, flutter, estabilidad de giro y vibración de ambos platos son cercanas al ridículo. Y cuando digo ridículo me refiero al ridículo entendido en el sentido de inaudible, de que ya no tiene sentido avanzar más porque ha llegado a un punto, como ocurre con el nivel de distorsión de un preamplificador o de muchos amplificadores de estado sólido, llega a un punto en que esos niveles de distorsión ya han bajado el umbral de lo perceptible. Por tanto, es verdad que siendo así, siendo ya platos que rozaban casi lo máximo que se puede conseguir hoy en día a nivel de los parámetros anteriormente mencionados, la lógica llevaba a pensar que no iba a haber diferencias audibles, pese a que yo quisiera encontrarlas. No las encontré, os lo digo honestamente. Lo dicho, como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención. Si os gusta, por favor, si os ha interesado, suscribíos y dadle al like para estar actualizados, para que cuando se suba un nuevo vídeo sepáis que está ahí. Y sobre todo por el trabajo y la labor que esto lleva. El posicionamiento ya sabéis que es muy importante. Para que esto pueda tener una continuidad, pues es importante los suscriptores, los likes. Así que por favor, si queréis contribuir, suscribíos y darle al like. Muchísimas gracias. Venga, hasta la próxima.